Cordial saludo, profesor Oscar Cardoso. Mi nombre es Joana Morales, mi compañero Diego Fernando Granados. En esta oportunidad vamos a hablar de fundamentos de economía solidaria. Bueno, el contenido de esta video, vamos a hablar qué es economía solidaria, los fundamentos de la economía solidaria, las teorías, historia, evolución, antecedentes, conclusiones y bibliografía. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es en sí la economía solidaria, eh, partiendo de que es la economía solidaria es un sistema económico alternativo que no choca contra ninguno de los dos sistemas económicos predominantes, sino que por el contrario surge como una alternativa que busca mejorar el bienestar de las personas y el medio ambiente. Esta economía, pues este tipo de economía surge como una respuesta a algunas limitaciones y desafíos que tiene el capitalismo, y pues en sí lo que busca en su fin principal es el bienestar de todas las personas. Bueno, cuando hablamos de fundamentos de la economía solidaria, partimos de algunos, que es la solidaridad. Cuando hablamos de la solidaridad, pues es el principio fundamental de la economía solidaria. Este se refiere pues a la cooperación del apoyo mutuo entre individuos y grupos para alcanzar algunos objetivos comunes. En el contexto económico, pues la solidaridad pues implica pues compartir recursos, conocimientos y esfuerzos pues para promover el bienestar colectivo. Cuando hablamos de equidad, justicia y social, hablamos de que la economía solidaria pues se basa pues en la búsqueda de la equidad, la justicia social. Bueno, ¿esto qué implica? ¿Esto qué implica? Pues implica pues como la distribución justa de los recursos, oportunidades, beneficios, así como la desigualdad económicas y sociales. Esto pues se enfoca en asegurar que todas las personas pues tengan acceso a condiciones de vida dignas y oportunas para desarrollarse plenamente. Cuando hablamos de autogestión y participación democrática, hablamos que la economía solidaria pues promueve la autogestión y la participación democrática en la toma de decisiones económicas. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que las personas involucradas en actividades económicas tienen voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas y comunidades. ¿Esto qué fomenta? Pues fomenta la gestión colectiva, esto fomenta horizontes a empresas, cooperativas y otras organizaciones económicas. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, nos referimos a que es un principio central en la economía solidaria. ¿Esto qué reconoce? La interdependencia entre la economía y el medio ambiente. ¿Y qué busca? Pues prácticas económicas que respeten los límites ecológicos y que minimice pues el impacto negativo y prioriza el uso responsable pues de los recursos naturales y la adopción de tecnologías y procesos ecoamigables. Cuando hablamos de economías centradas en las personas, esto nos quiere decir que coloca a las personas sus necesidades en el centro de su enfoque y se aleja del enfoque exclusivo en la maximización de beneficios y el crecimiento económico. ¿Esto que busca? Pues satisfacer las necesidades humanas básicas y promover el bienestar. Se valora la calidad de vida sobre la acumulación de riqueza material. Cuando hablamos de cooperación y colaboración, esto se refiere a que la cooperación y la colaboración son valores fundamentales en la economía solidaria. Se fomenta pues el trabajo en conjunto entre diferentes actores económicos sociales como empresas, cooperativas, organizaciones comunitarias y gobiernos locales pues para abordar desafíos y promover oportunidades de manera colectiva.
Bueno, esta economía está fundamentada en 6 teorías principales que vamos a ir explicando. La primera de ellas es la teoría de la reciprocidad y la solidaridad. Como ya hemos mencionado, la solidaridad es uno de los principios claves en este tipo de economía. Pues esta teoría hace referencia a que de algún modo todos los que participan en este tipo de economía lo reciben pues lo que dan. Cuando hablamos de la teoría de autogestión, pues esta teoría lo que propone básicamente es que los trabajadores y las comunidades que hacen parte de este tipo de economía participen activamente de la toma de decisiones. La teoría del bien común, pues como su nombre lo indica, busca garantizar un bien común más allá de un bien particular. Como lo decía mi compañera, este tipo de economía se basa en maximizar el beneficio común y no el beneficio particular. Tenemos la teoría de las cooperativas y las empresas sociales, que pues de algún modo esta teoría se centra en el papel de las cooperativas y otros tipos de empresas asociadas que existen. Tenemos la teoría del desarrollo local y comunitario, en el que esta teoría pone en el centro de la economía a las comunidades y a las comunidades a las que impacta y su desarrollo como tal. Y tenemos como último la teoría crítica de la economía solidaria, que es una teoría que básicamente reconoce algunas limitaciones que existen dentro de la economía, como por ejemplo que no se, en algunas ocasiones no pueden llegar a ser autogestionables. De igualmente, pues también la dependencia de los recursos externos y de otros factores que pueden llegar a afectar este tipo de economía. Bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a hacer un breve recuento de la historia de la economía solidaria, empezamos en el siglo XIX, concretamente en el año de 1844, justamente en Inglaterra se funda la Rothschild Society of Equality Pioneers, que fue o es considerada como la primera cooperativa de consumo en el mundo. Luego, en el siglo XX, este tipo de economía de alguna manera se dispara, coge un mayor auge debido al fenómeno de la depresión económica de finales que hubo pues, en esta época. Durante las décadas de 1970 a 1980, se le da un nuevo aire y se impulsa aún más este tipo de economía. En la década de 1990 ya se empieza como a tener algunas bases más concretas y lo que se hace es que se forman instituciones como la Agencia de Cooperación Internacional. Para el siglo XXI, entonces ya entramos como en toda la parte normativa, ya se normativiza todo este sistema de economía en algunos países, inclusive llegando a dar beneficios fiscales para ello. Bueno, cuando hablamos de evolución de la economía solidaria, nos referimos a que existen 5 fundamentos. Bueno, cuando hablamos del siglo XIX, pues durante la Revolución Industrial, pues surgieron las primeras cooperativas como respuesta a las duras condiciones laborales y sociales de la época. Estas cooperativas pues se basan en los principios de democracia, autogestión, de distribución y equitativa de beneficios. Llega la segunda o llega el siglo XX, que es cuando la economía pues solidaria continúa desarrollándose y diversificándose en el siglo XX durante la Gran Depresión. Esto fortalecieron las cooperativas de crédito, las cooperativas agrícolas como alternativa a las instituciones financieras tradicionales y el modelo económico dominante. Bueno, en América Latina, pues la economía solidaria pues adquirió un impulso significativo a partir de la década de 1960,
pues con el surgimiento de movimientos campesinos y la promoción de la autogestión y la cooperativización como estrategia de desarrollo. Cuando llega a las décadas de 1970 y 1980, pues durante este periodo se produjeron un renovable interés en la economía solidaria como respuesta pues, a las crisis económicas sociales. Bueno, cuando hablamos de la evolución, hablamos de raíces históricas. Si bien, pues los principios de solidaridad y cooperación, pues han existido desde tiempos antiguos en diversas formas de organizaciones económicas y sociales. Bueno, pues los movimientos modernos de economía solidaria, pues tienen sus raíces en las respuestas a la desigualdad y pues a la explotación del capitalismo industrial del siglo XIX. Bueno, las primeras cooperativas y asociaciones de trabajadores surgieron en Europa y en América del Norte, pues como alternativas a las duras condiciones laborales, pues como ya había dicho, de la revolución industrial. Sigue el desarrollo y la expansión, donde dice que pues a lo largo del siglo XX, pues la economía solidaria pues continuó desarrollándose y expandiéndose en todo el mundo. Bueno, se establecieron cooperativas de consumo, producción y crédito, en sectores como la agricultura, la industria, los servicios y demás. También se formaron organizaciones de economía solidaria, pues para promover los valores de la solidaridad, la justicia social y la participación democrática en la economía. También encontramos el reconocimiento y políticas públicas, pues en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, la economía solidaria pues comenzó pues a recibir un mayor reconocimiento por parte de los gobiernos y las instituciones internacionales. Ahí se promulgaron leyes y políticas públicas pues, para apoyar el desarrollo de la economía solidaria, incluyendo medidas fiscales favorables, programas de financiamiento y programas de capacitación y apoyo técnico. También encontramos la globalización y movimientos sociales. La globalización y el crecimiento concienza sobre los impactos negativos del capitalismo neoliberal y los movimientos sociales y las redes de economía solidaria pues se fortalecieron. Quiere decir que se organizaron, en este caso se organizaron pues ferias, encuentros y redes a nivel local, nacional e internacional, pues para intercambiar experiencias y fortalecer la solidaridad y promover la economía solidaria como una alternativa al modelo económico dominante. También encontramos la innovación y la diversificación. Bueno, pues en las últimas décadas, pues la economía solidaria pues ha experimentado pues un proceso de innovación y diversificación. Esto con la aparición de nuevas formas de organización económica y social. Bueno, se han desarrollado modelos hídricos como las empresas sociales, las cooperativas de trabajo asociados, también se combinan los objetivos sociales con viabilidad económica y además pues han incorporado enfoques de sostenibilidad ambiental, tecnológicas, digitales, pues para fortalecer la economía solidaria. Bueno, en términos de Colombia, vamos a ver entonces en este momento cuáles han sido esos antecedentes que tiene el cooperativismo. Entonces empezamos hablando de la época precolombina, cuando las sociedades indígenas pues no tenían, no entendían el concepto de propiedad privada, sino más bien como propiedad colectiva, buscando el beneficio no de unos pocos, sino el beneficio como de todas las comunidades o de todos los miembros de esa comunidad. Durante la época de la colonia española, vienen influenciadas por el tema de la religión y por el tema de la religión y por el tema de la política, algunas comunidades, algunas cooperativas para la explotación de recursos naturales y de recursos agrícolas.
Durante el siglo XIX, esto para la época de la independencia, surgen algunos movimientos sociales y políticos que buscan o que dentro de sus principios pregonan la igualdad, la libertad y la justicia social. Principios pues que claramente encajan dentro del cooperativismo y la economía solidaria. En el siglo XX tenemos como lo que son las primeras pinceladas de la economía solidaria en nuestro país, cuando el general Rafael Uribe Uribe, y presidente de esa época, empieza a impulsar este tipo de economía, aduciendo que sí, la propiedad privada es supremamente importante, que de algún modo es una protección que tienen los individuos, pero que de algún modo esa propiedad privada pues también debe maximizarse. Asimismo, en un discurso que fue planteado o que fue escrito más bien en la primera edición de un diario liberal para el año 1919, si no estoy mal, pues él plantea que básicamente la forma de explotación de la riqueza debe cambiar de una forma esclavista a una forma cooperativa en la que el trabajador reciba los beneficios, reciba la parte que le corresponde por, por participar en la elaboración de ese producto. Finalmente, y ya en la década de los 70, entonces ya empieza como a existir un marco legal. Tenemos que para esta fecha se promulga la ley 79 de 1978, en donde se da como todo el andamiaje y toda la estructura legal que se necesita para el desarrollo del sistema económico, de este sistema económico solidario y cooperativo en nuestro país. Bueno, como conclusiones, entonces básicamente tenemos, desde mi punto de vista, tenemos dos conclusiones importantes. La primera es que el cooperativismo, digamos, es algo que viene innato con el ser humano, puesto que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y al ser un ser social por naturaleza, siempre va a buscar de alguna manera asociarse o interactuar con otros con el fin de satisfacer sus necesidades. Bueno, pues la economía solidaria pues puede considerarse de gran relevancia para el mercado social, pues al permitir pues intercambiar bienes y servicios entre las personas a partir del ofrecimiento de las empresas y organizaciones de los bienes y servicios al total de las sociedades. Las empresas económicas de carácter social y comunitario, pues a través de fomentos de nuevos circuitos e instrumentos de financiación, pues permite pues la creación de pequeñas y medianas empresas y sus respectivas actividades, pues beneficiando pues el nivel de empleo, la calidad de vida de los entornos sociales al darse la reinversión en las mismas. Y como última conclusión, pues tenemos también que en nuestro país ese modelo de cooperativismo y de economía solidaria se ha venido fortaleciendo con el paso del tiempo, digamos a término de aquí equipo de trabajo, pues pensamos que se ha venido fortaleciendo debido a que se ha establecido normatividad, se han establecido inclusive instituciones que la vigilan, que vigilan este modelo de economía, como es la Superintendencia de Economía Solidaria. Anexamos la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Gracias por su atención.